y por qué el otro 5% sí tuvo éxito. O sea, estamos hablando de un 95%. ¿Qué sucedió con el otro 5% que sí tuvo éxito? O sea, yo creo que eso es lo verdaderamente relevante. Es decir, si tú hoy eres director de una compañía y necesitas aplicar inteligencia artificial o algo en tu compañía, ¿cómo poder hacerlo para que sea de forma exitosa? Lo que he visto en común y lo que leí en este reporte es que se vea la inteligencia artificial como la solución, más no la herramienta. Y en mi experiencia aplicando esto, es una línea muy delgada, ¿no? Donde tú sabes que todo el mundo tiene que tener este mindset de, bueno, interacción, de que esto va a fallar, de que necesitamos ir arreglándolo, y lo suficiente como para que no pierdas la credibilidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Y Ahora Podcast. Como es de costumbre, nos acompaña Rubén y mi persona Armando. Y esta vez hablando sobre inteligencia artificial, pero sobre la aplicación en los negocios. Mucho hemos escuchado varias cosas de, mira, esto es una burbuja, está súper inflada las valoraciones, cuando lo aplican a las empresas no se aplica de manera correcta, lo que hacen las empresas es perder dinero con el AI, no es tan transformadora. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esos mitos, realidades, de lo que nos ha pasado en nuestra experiencia y también a escucharlos a ustedes, de qué han visto con la inteligencia artificial, cómo lo han aplicado en sus trabajos, si reduce o no reduce el tiempo. Entonces, bueno, de eso hablaremos. Como siempre, recuerden dejar sus comentarios aquí abajo en el canal de YouTube y conversar a conversar sobre esto. Si quieres, Rubén, cuéntanos este artículo que leíste, que fue lo que inspiró a este Sí, episodio. sí, no, muy buena transición porque este es realmente un estudio que hizo MIT. Creo que ese estudio salió hace aproximadamente como unos casi 2 meses. Y básicamente lo que dice, o el headline, o el titular, es el que el 95% de los proyectos de AI de grandes empresas no están funcionando, y el no funcionando se refiere a cero retorno de inversión, no han visto una mejoría en sus procesos. Entonces, todo el mundo se está quedando, en mi opinión, con el titular. Yo me metí, bueno, leí todo el reporte, y entendí un poco de lo que sale de ahí, y me sentí bastante identificado en varios puntos, ¿no? Entonces, yo por eso te propuse, no, mira, vamos a hablar de esto, creo que es importante, creo que hay personas allá afuera que nos están escuchando y no necesariamente, bueno, nos están escuchando y están aplicando inteligencia artificial en el trabajo, y están viendo la realidad de que no es tan fácil. O sea, aquí me están diciendo que la inteligencia Ujú. artificial lo que tú siempre dices, la sal a la carne, y ya, ya arreglaste todo, ¿no? Por eso te proponía hablar de esto. Es un estudio, todo nace de un estudio de MIT, que dice que, bueno, el 95% de los proyectos de inteligencia artificial han fallado o todavía no han dado ningún tipo de retorno de inversión. Sí, no, y yo creo que esto es interesante porque, bueno, no sé tu opinión, si lo ligas a esto como, mira, esta burbuja, este hype, yo Exacto. creo que comenzando como a agarrar ese artículo por pedacitos, yo Ujú. te diría, bueno, creo que lo primero es la sobredimensión, ¿no? Donde es como tú dices, todo el mundo pensó que yo implemento AI y me ahorro 10 personas en el trabajo, o Ujú. implemento AI y todo esto que tardaba 2 años lo voy a hacer en un minuto. Ujú. Y cuando ya empiezas a trabajar con esto, te das cuenta que, mira, no, ya, espérate. Primero, algo que tú has mencionado mucho y yo estoy totalmente de acuerdo, siempre necesitas un humano en el ciclo. Es decir, esto de que, mira, ya no vamos a necesitar humanos y ya no necesitamos, porque el AI lo hace todo. Ujú. En mi experiencia todavía estamos lejos de eso, todavía necesitamos siempre un humano que corrobore toda esta información. Y yo creo que la principal manera es que, bueno, se aplicó el AI completamente autónomo, ¿no? Mira, este Exacto. proceso que era, Exactamente. imagínate, yo voy a hacer los pagos de los proveedores, entonces voy a hacer un agente que haga todos los Exactamente. pagos de los proveedores y me vuelvo el humano de esto. Entonces, claro, ese proyecto fracasa. Sí, exacto. Y eso da pie a lo que te quiero decir. O sea, creo que lo que he visto en común y lo que leí en este reporte es que se vea la inteligencia artificial como la solución, más no la herramienta. Y es lo que hemos estado tratando de hablar siempre acá en el podcast desde hace varios meses que empezamos el canal. Y era que
de alguna manera tenemos que transmitir que es una herramienta que las personas pueden utilizar, no es la solución. O sea, y creo que estas empresas que invirtieron millones de dólares en soluciones de inteligencia artificial lo ven como lo acabas de decir tú. Esto es un parchecito que pongo y ya se solucionan todos los problemas. Ya con esto reemplazo a 10 personas, ya con esto quito 1000 horas de trabajo. Y no necesariamente es así, es una herramienta nueva, o sea, creo que se tiene que ver, o lo que extraje de ese reporte es eso, o sea, estas empresas lo veían ya como la solución. Esto ya lo compro y lo conecto y ya tengo la luz, ¿no? Y no es así, es una herramienta. Eh, y aquí me quiero poner la cachucha, la gorra de Armando, del optimismo, y te hago la pregunta. Yo creo que se está viendo un poco mal también el headline. Eso es otra parte, ¿no? O sea, se hizo mucho ruido de este reporte y después le hicieron una encuesta a esas personas, cuántos leyeron todo el reporte, y solo el 30%, o sea, leyó el reporte completo. Y por eso yo creo que se pierde un poco la verdadera carnita, como se dice aquí en México, la verdadera sustancia del reporte, y por qué el otro 5% sí tuvo éxito. O sea, estamos hablando de un 95%. ¿Qué sucedió con el otro 5% que sí tuvo éxito? O sea, yo creo que eso es lo verdaderamente relevante. Imagínate que tú vayas a buscar oro y van 100 personas, pero solo 5 personas encontraron oro. Pues a 5 personas les fue muy bien, y ¿por qué esas 5 personas encontraron oro? Entonces, creo que me gustaría llevar la conversación para ese lado, bueno, también tocando el 95% porque fallan, pero me pongo nuevamente la gorra del Sí. optimismo, y hay empresas que sí lograron, ese 5% sí logró hacer, tuvo éxito, ¿no? Sí, no, y si estás de acuerdo conmigo, yo creo que también compartir como un paso a paso de lo que a nosotros nos ha funcionado y como esta guía para pensarlo. Es decir, si tú hoy eres director de una compañía y necesitas aplicar inteligencia artificial o algo en tu compañía, cómo poder hacerlo para que sea de forma exitosa o cómo, Ujú, más que cómo hacerlo es este mindset que tú vas a tener para implementarlo de forma correcta. Porque es lo que tú ujú, dices, hay que preguntar a estas 5 personas que trajeron oro que hicieron bien, ¿no? correcto. Para conseguir oro. Sí. Em, y yo aquí yo quería comenzar con algo en esta parte del mindset de este 5% y tú me vas ayudando a complementar, que es justamente, primero, nosotros lo hemos hablado muchísimo en este episodio y creo que siempre vale la pena repetirlo, en la IA es un sistema de probabilidades, ¿ok? Como es un sistema de probabilidades, tú no sabes qué va a salir. Es decir, tú no manejas cuál es la salida de esto, ¿ok? Al no manejar la salida es un sistema que ya empieza a ser impredecible, El ¿ok? próximo token, ¿no? El próximo token, básicamente. Exacto, el próximo token. Entonces, al ser un proceso impredecible, este nivel de autonomía hay que saber manejarlo, hay que saber Ujú. encontrar los errores, hay que saber colocarle sus parámetros, hay que saber cómo tú puedes lograr que él se quede donde tú quieres que esté, ¿no? Los rieles, lo que tú decías en el Ujú. episodio pasado, los rieles, ¿no? Sí, entonces, primero, yo creo que eso es algo fundamental. Porque cuando alguien va a diseñar un proceso, dice, bueno, ahorita el tema caliente es AI, vamos a diseñar esto con AI. Y bueno, 60% de las veces que a mí me ha tocado, me di cuenta, mira, no necesito AI para resolver ese problema, ¿no? Correcto. Es Bingo. una línea, es Bingo. una línea de código que podemos hacerlo de una forma tradicional donde yo pueda Bingo. controlar todos los parámetros ahí, ¿sí? Bingo. Y es mucho más efectivo. Entonces, yo creo que eso es lo primero y no sé si quieres complementar allí, pero no todo es AI, ¿no? No todo lo que Excelente. necesitamos hacer es AI. No, excelente. Pareciera que me leíste la mente. Precisamente uno de las personas que tuvieron, bueno, personas, disculpa, empresas que tuvieron éxito, o por qué las otras no tuvieron, era eso, justamente la expectativa de querer hacer con todo AI, ¿no? O sea, yo tengo un proceso que hacía A, B y C, y ahora estoy haciendo A, X, Y, Z, igual llego a C, y no necesariamente más rápido o más fácil de lo que hacía A, B, C antes. Es sobrecomplicar algo que no necesita ser sobrecomplicado. Eh, y eso es una de las partes que ellos indican en el reporte. Y en el reporte se dice, pues estas empresas que si tuvieron éxito saben muy bien sus procesos, saben muy bien que
¿qué necesita la IA? ¿Qué necesita la inteligencia artificial para realmente? Y precisamente, creo que dijiste algo muy, muy interesante y que es muy atinado y es eso, o sea, se cae en la trampa, caigo en la trampa yo también, de querer utilizar inteligencia artificial para todo, porque es lo que está ahorita en tendencia, no voy a decir de moda, sino en tendencia. Y rightfully so, ¿no? O sea, con razón está en tendencia, es una herramienta que toca todas las áreas, todas las industrias, y claro que todos tenemos que empezar a utilizar inteligencia artificial, pero no necesariamente se tiene que aplicar a todo. Y eso es uno de los puntos más relevantes del reporte, precisamente. Sí, yo creo que acotarlo, ¿no? Como que, mira, yo tengo un proceso de 10 pasos, probablemente solo en un solo paso de estos 10 necesito aplicar AI y todos los 9 es un código tradicional, ¿no? Entonces, no volver esto, no es que voy a ser un superagente de AI. Tú la verdad lo que necesitas hacer, mira, un sistema de clasificación, un sistema de ta. Cuando llega después utilizas un poquito de AI y eso da la respuesta. Es lo que tú Sí, dices claro, que... y claro, exactamente. O sea, ¿para qué necesitas hacer un agente autónomo de pe a pa así con un codiguito que ya hiciste, ¿no? Exacto, y es lo que tú dices, lo mantienes simple, sabes lo que va a salir, o sea, es mucho más controlable porque Ujú. sabes cuál es la salida de esto. Y lo más importante de eso es también el código tradicional no cuesta tanto como los tokens que la inteligencia artificial. Entonces, Claro, por simplemente tú supuesto. pones un servidor allí súper sencillo a correr ese código y no estás consumiendo tokens a cada rato. Sí. Aquí hago un paréntesis súper interesante, porque yo leí en LinkedIn el otro día un post que me pareció extremadamente acertado. En OpenAI, en el evento, entregó como Ah, sí, las unos medallitas, premios, ¿no? ajá, unas premiaditas, que sí, este pasó 1 trillón de tokens, este pasó 100 billones de tokens. Como si, como con orgullo, ¿no? O sea, la gente la mostraba como con orgullo. Mira mi 1 trillón de tokens, ¿no? Sí. Exacto. Y él hace una pregunta y que, ¿cuánto de este trillón de tokens de verdad agregó valor? ¿No? Exacto, Por- exacto. por- porque es muy fácil con este hype tener financiamiento para utilizar 1 billón de tokens y Exactamente. gastarlos y hacer todo esto, pero ¿cuántos de verdad agregaron valor? ¿Cuántos de Ujú. verdad de ellos se utilizaron de buena manera? O sea, el premio, y esto es para, no sé si piensas igual que tú, era más para OpenAI que para las personas, ¿me entiendes? Porque OpenAI decía que ganaba dinero por Fue una campaña espectacular, brillante para OpenAI. El equipo de marketing de OpenAI que hizo eso, o el equipo, no sé si fue marketing o la persona que se le ocurrió dar medallitas, incluso no había solo medallitas, había un board como el leaderboard, ¿no? Y salía Armando, Rubén, Pedrito, Fulanito, como los que más usaron tokens de OpenAI, creo que en el último año, algo así, ¿no? Y era esa métrica como de un poco de vanidad. Mira todos los tokens que Sí, usé. Ajá, sí. pero tal cual, quien gana ahí es OpenAI porque lo que se está diciendo es Armando gastó no sé cuántos cientos miles de dólares en tantos tokens. Pero ¿qué hiciste? Hiciste una gente que busca en Google algo, ya sabes, o sea, que realmente generó valor Sí. de ese trillón de tokens que gastaste en este último año. Sí, era como, mira, este fue el que más gastó en mi negocio, pero bueno, justamente el post decía como bastante acertado, decía, probablemente hay personas que han hecho cosas mucho más increíbles que no están en esa lista. Con Porque el miles, objetivo, mucho menos tokens, ¿no? Claro. claro, porque el objetivo no es utilizar tokens, el objetivo es utilizar la menor Claro, cantidad de tokens. O sea, exactamente. el objetivo es Exacto. al contrario, es utilizar la menor cantidad de tokens Eso es lo posible. raro, o sea, eso es lo que raro, pero me pareció brillante de que OpenAI lo haya Sí, volteado a ponerlo como que mira todo lo que gastó Armando. Y efectivamente, tú como ingeniero de inteligencia artificial, tú no le vas a llegar con una cuenta a tu empresa y le vas a decir, mira, gastamos 1 millón de tokens, te votan. no, Más bueno, bien es al contrario, ¿no? pero puedes decir, mira, gastamos 1 trillón de tokens y tenemos esta medallita. A tu CFO le dice, mira, puedes colgar esta medallita aquí en la oficina. Pero es eso, es como que te estoy dando una, ¿cómo se llama? Una medallita por toda la luz que gastaste. O sea, como, mira todos los kilowatts que gastaste este mes, te estoy dando una medallita. ¿Y qué, ajá, qué hiciste? Nada, tuvo las luces prendidas. O sea, ¿me entiendes? O sea, cuando más Sí, bien se debe premiar
el ser eficiente con los tokens. Pero Exacto. bueno, creo que Sí, nos desviamos, sí. pero sí, me pareció bastante, bastante Curioso. curioso y cómico eso. Otra cosa que sí también te quería traer, ya volviendo al reporte, algo que me pareció bastante interesante y creo que ese debería ser el punto, el foco de todas las empresas que queremos utilizar inteligencia artificial, y es que estas empresas que tuvieron éxito saben muy bien qué data tienen, qué data no tienen y qué data debería pasar por inteligencia artificial. Entonces, yo no te estoy hablando ahorita de, Armando, eso es identificación de datos, data maturity. No, 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 no. Yo te quiero hablar a ti, Armando, de, tienen una infraestructura de datos madura, robusta, ¿ok? No es, si, no es todo lo contrario a el ejemplo que te voy a poner. Necesito bajar este reporte que después cruzo con esta otra reporte que me envían de un proveedor y luego veo y llamo a la persona a ver si esos productos que están en ese reporte están o no en el almacén, y luego lo paso para acá y se envía el correo. Ok, quiero poner inteligencia artificial ahí, pero eso va a fallar. Definitivamente va a fallar. O sea, fíjate todos los puntos donde el humano tiene que interactuar porque no hay un sistema detrás robusto, maduro, donde todo ese reporte esté, o no es reporte o base de datos, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, eso fue clave, clave en estas empresas, este 5% que sí tuvo éxito. Tienen un know-how muy bueno, tienen se llama data literacy en inglés, ¿no? O sea, entienden perfectamente sus datos, entienden perfectamente qué tienen, qué no tienen, y eso les ayuda a decir, aquí no hace falta inteligencia artificial todavía, porque no podemos, o sea, mira, mira todo el proceso de datos que está ocurriendo. Entonces, eso te lo quería traer porque precisamente es una de las cosas que más me encuentro en mi trabajo. Queremos utilizar inteligencia artificial para procesos que todavía no están listos para ello. No es que no haga falta, porque aquí yo te estoy diciendo que no es que no haga falta, es que no se puede aún por cómo están estructurados tus procesos de datos y tus bases de datos, etcétera. Sí, que no sé tu experiencia, pero a veces eso es difícil de vender, ¿no? Porque todo el mundo dice, mira, yo quiero el AI, pero es eso, justamente puede sonar antipático o de una manera, pero es que no está listo. O sea, hay que poner muchas cosas en orden antes para que esto de verdad funcione, como es lo que tú dices. Mira, eso sí puede que en algún momento lo tengan, pero antes tenemos que hacer un proceso, hacer una limpieza de datos para que Sí. esto de verdad tenga sentido y pueda funcionar. Y ahí es donde se han implementado 1000 proyectos y estoy seguro que son este 95% adicional, donde mira, esto se rompe, no falla. Y lo peor es que el usuario no tiene confianza en lo que sale, porque bueno, justamente si ya el input con el que estás trabajando está dañado, va a ser muy difícil Dilo, trabajar con ese error. dilo. Si tú siempre lo dices, garbage in, garbage out. O sea, mete basura, sale Exacto, basura. Sí, exacto. es clave tener eso. O sea, es uno de los puntos que más me llamó la atención porque yo decía, solamente me está pasando a mí en la empresa donde trabajo, pero no, 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 creo que es algo muy común y es precisamente esto de querer poner como el brillo, es como que tengas un carro que tiene el motor malo, tiene la transmisión mala, tiene los frenos malos, todo feo, todo oxidado, y le quieres poner una capa de pintura nueva. Es justamente la capa de pintura la inteligencia artificial. Tienes que arreglar primero todo lo demás antes de empezar a poner esa pintura, que es la inteligencia artificial. Ese 5% tuvo éxito por eso, porque ellos saben, conocen sus datos, tienen procesos de datos robustos y no ponen inteligencia artificial por poner, solo porque es la tendencia. Ujú. Mira, yo quiero agregar otra parte de cómo poder obtener esto, y es algo que me ha pasado mucho. Esto ya lo digo de mi experiencia y no sé si la tuya, pero cuando implementas un proceso, tienes que tener a todo el mundo on board. O sea, todas las personas que van a utilizar ese proceso contigo para un feedback constante. Es decir, el momento en que sale la primera automatización directamente, o tú hiciste ya identificaste el proceso, ya viste que la data que tienes es correcta y lanzas esto, los usuarios tienen que hacer un filtro y un feedback constante porque vienen demasiados ajustes. Algo que pasa mucho es que la idea muere en la primera iteración. Es Sí, decir,
el usuario, si no está comprometido con la idea, te dice, mira, no funciona. Ajá, bueno, pero vamos a arreglarlo, ¿sabes? Necesito saber que no funciona e ir afinándolo y Sí. esto es un proceso constante. Entonces, Ujú. cuando la persona ya desiste de la herramienta, mira, no funciona, tengo que hacerlo de otra manera, bueno, esa interacción nunca ocurre y ese proyecto ya queda olvidado que, bueno, pudiste haber tardado mucho tiempo. Entonces, necesitas ese compromiso del uso constante para poder ir afinando este proceso. Buen punto, tal cual también se menciona, es un tema iterativo. El tema o la aplicación o implementación de inteligencia artificial en procesos empresariales grandes es un tema o es una discusión más de iteración, más que de salir a la primera, ¿ok? Entonces, qué se esperaba de alguna manera de la inteligencia artificial o estas empresas que fallaron? Era que era un SaaS, ¿no? Un Sales as a Service, donde tú comprabas algo y ya eso funcionaba y ya estaba listo. Y no, era un tema, como bien dijiste, iterativo. A la primera no va a estar, que a la primera no estaba, de hecho. ¿Y qué sucedía? Pues bueno, ya la primera, el usuario, como acabas de decir, que todos los usuarios no estaban on board, pues ya pasaban a lo siguiente, esto no sirve. Y no necesariamente. Quizás las soluciones que ese 95% de empresas que fallaron, probablemente, no se indica, pero probablemente se quedaron en esa primera iteración y todos los procesos son tan distintos. O sea, mi empresa hace procesos tan distintos a los tuyos, a los de la otra empresa. Y entonces no sé si tenemos esto en la cabeza de que un tamaño le sirve a todo, ¿no? Es como una camisa y que esa camisa le sirve a todo el mundo. Y no es así. O sea, hay procesos tan distintos en todos lados que nunca va a quedar a la primera. Si queda a la primera es mucha suerte y me generaría hasta reservas, ¿no? De que cómo quedó la primera. Entonces, yo creo que hay que adoptar como esta mentalidad de va a fallar mucho y ahí va a fallar al principio, pero es un proceso iterativo y si no iteras, pues Sí, te quedaste ahí. mira, y algo que en mi experiencia, y esto ya es más humano, porque al final todo esto termina siendo un proceso humano, y en 100%. mi, y en mi experiencia aplicando esto, es una línea muy delgada, ¿no? Donde tú sabes que todo el mundo tiene que tener este mindset de, bueno, interacción, de que esto va a fallar, de que necesitamos ir arreglándolo, y lo suficiente como para que no pierdas la credibilidad, ¿no? Como después, mira, todo lo que Rubén Nasa falla, ¿sabes? Entonces tiene que estar como lo suficientemente bueno para tú tener esa confianza y que las personas estén on board con la idea. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque normalmente, cuando tratas normalmente con personas con experiencia en esta parte, entienden esto de la interacción, entienden que, no, que a veces falla y que necesitas que a veces es obligatorio, porque la única manera de aprender cómo se hace es que lo sacas a producción y veas que falló, ¿sabes? Pero ahí te reto un poco esa idea, porque Ujú. imagínate que tú eres Armando el líder, manager, etcétera, y yo soy el ingeniero que está aplicando la solución. Yo no voy a ir armando con la primera iteración. ¿Sí me entiendes? Yo habré iterado 10 veces y ya yo sé que habré fallado 10 veces y voy a seguir iterando. Pero ya a la iteración número 10 ya yo tengo algo suficientemente usable, bueno, aplicable, para que Armando diga, pues tú vas a seguir iterando. Y yo sé que va a mejorar este producto que me estás mostrando ahorita, pero yo no voy a llegar a la primera a decirte, Armando, ya está listo, toma. ¿No? O sea, creo que también una parte de responsabilidad de esta persona, en este caso, en este ejemplo que puse, Rubén, ¿no? El que está implementando, el que está aplicando, de no ir a la primera con mira, aquí está el agente, ¿no? Y el agente no hace nada. ¿Sí me entiendes? Ujú. No, totalmente de acuerdo. O sea, hay diferentes grados y hay unas mentalidades de compañías un poco más agresivas y menos agresivas en ese aspecto, ¿sabes? De que tanto quieren interactuar y que tanto ya quieren lanzar en público. Un dato curioso, y aquí abro paréntesis, Google estaba listo para sacar BAR en aquel momento antes que Sí, ChatGPT. Es decir, sí, Google ya tenía eso listo. Y ellos dijeron, no lo vamos a lanzar porque necesitamos hacer más pruebas, necesitamos ver que esto funcione bien, necesitamos cuidar eh, nuestra imagen. Y eh, ChatGPT lanzó y el CEO de Google en un reporte hace poco, él comentó, bueno, ellos nos dieron la valentía de lanzar nuestro producto porque ya nosotros lo tenemos listo antes que ellos. sí, Entonces sí, nosotros sí, estamos en este proceso de afinamiento. Entonces por eso te digo también que en diferentes compañías hay diferentes niveles de riesgo que sí, se quieren tomar como público. 100%.
No, acuérdate que eso ocurre porque Google, bueno, DeepMind, creo que es DeepMind, ¿no? Esa división de Google, ellos publican este paper famosísimo que dicen que eso es el parteaguas de todo lo que está sucediendo ahorita, porque es cuando dicen, habla de los transformers, ¿no? De cómo usar transformers para generar un modelo de lenguaje gigante que prediga el siguiente toque utilizando transformers y redes neuronales, bla, bla, bla. No me voy a meter en el detalle técnico de eso para no aburrir a la audiencia. Y efectivamente ocurre lo que tú estás diciendo. Ellos ya tenían BERT listo, eh, porque ellos realmente son los que, no es que diseñaron eso, pero probaron la teoría de usar transformers para crear un modelo como lo que estamos utilizando hoy y llega tal cual OpenAI y lanza creo que GPT-3 o el 2 Sí, no sé. sí, Entonces ocurre lo que ocurre. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí volviendo al punto, yo creo que un poco para también ir resumiendo lo que llevamos, lo primero es entender la madurez de la compañía, entender cómo tienen los datos, entender cómo tienen toda la infraestructura. La segunda es entender muy bien el proceso y entender que no todo se soluciona con inteligencia artificial. Esta que nosotros estamos hablando, que es justamente, mira, tener a las personas on board y hacer esto iterativo varias veces, es decir, mira, todo esto es un ensayo, error y prueba. No sé si tengas otras que quieras agregar. La frase con la que empezamos, la inteligencia artificial es la herramienta, no es la solución. Tenemos que tener eso bien claro. Eso nos permite tener como esta, a ver, hay un término que me encanta ahorita que es AI fluency. Como que ser fluido con la inteligencia artificial, como cuando hablas inglés fluent, ¿no? Así es con la inteligencia artificial. Y eso se refiere a saber qué hace la inteligencia artificial, qué no hace la inteligencia artificial, qué es bueno, qué es malo. Eso es necesario. Y eso sí está nosotros como usuarios y como implementadores ser responsables de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que educar. Hay una labor nuestra de tener que educar a esas personas que toman las decisiones de, mira, eso no necesita inteligencia artificial todavía. Nuestro proceso está tan quebrado, tan inmaduro en el AAB, que no podemos poner inteligencia artificial. Y te pongo la analogía del carro. Tienes el carro con frenos malos, motor fundido, ¿verdad? Y tú quieres pintar el carro. Eh, no se trata de utilizar la inteligencia artificial para todo, y lo dijiste tú muy bien. Y yo creo que quiero justo cerrar es con esa frase. La inteligencia artificial es la herramienta, más no la solución. Y si lo vemos así, creo que seremos exitosos en la implementación de la AI o la IA, porque somos un podcast en español, en las empresas, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo ahí con lo que comentas. Solo agregar también que cuando implementamos algo, tener en cuenta este costo, ¿sí? La verdad es que los tokens cada vez van a ser más baratos, pero cuando Sí. diseñas un proceso, otro error que ocurre es que te estás gastando más dinero de lo que cuesta ese proceso, o sea, o el valor que agrega ese proceso, ¿sí? Entonces te gastas un dineral en tokens cuando lo que te está, en verdad estás gastando más porque puedes poner a una persona que haga esa tarea o puedes poner un código más sencillo que haga esa tarea. Entonces, Ujú. también evaluar ese beneficio-costo de lo que se está haciendo. Sí, excelente y muy buen episodio. Me interesaba bastante hablar de esto. Eh, Voy a tratar de ponerles aquí un link para que puedan ver ese reporte. Yo los insto a leerlo completo. No se queden en el 70% de personas que no lo leen, porque se quedan con el titular y el titular vende muy bien. Si ustedes ven en YouTube, en Twitter, van a ver que todo el mundo pone un thumbnail y una y un título de, el 95% ya la burbuja se explotó. No, o sea, creo que hay que ver un poco más profundo en el reporte. Precisamente, yo me quedo con el 5% que sí lo aplicó bien. Creo que eso es lo que me llevo del reporte. No el 95%, porque era esperado, ¿no? O sea, ese 95% claro que va a fallar si haces las cosas como las estás haciendo. Yo me quedo en ese otro 5%. Entonces, sí, No, súper de muy buen acuerdo. episodio. Bueno, déjenos sus comentarios si algo les ha pasado, les ha ocurrido en la empresa y lo quieren compartir. Déjenlo aquí abajo. Y bueno, nos vemos en otra edición de Y ahora Podcast. Chao. Chao.